Bueno, bienvenidos chicos a este video, a esta clase, donde vamos a empezar a ver ya las reacciones redox. Em, Vamos a apretar el acelerador, porque pensé que tendríamos más tiempo, pero haya sido no. Entonces, antes de entrar a ver propiamente qué son las reacciones redox, tenemos que hacer una introducción bastante importante, que también es como un repaso a lo que vimos ya hace tiempo, en años anteriores. Esta introducción del día de hoy se va a concentrar en los números de oxidación. ¿Sí? Em, para entrar en contexto, el número de oxidación de un elemento en un compuesto iónico binario simple es el número de electrones que gana o pierde un átomo de dicho elemento para formar ese compuesto. En este ejemplo animado que tenemos acá, tenemos un átomo de sodio y un átomo de flúor, primeramente por separado, como muestra acá, y para que se unan, para que se forme el compuesto, en este caso el sodio pierde un electrón y el flúor gana ese electrón del sodio, ¿sí? Ahí como muestra la figura. Entonces el sodio pierde un electrón, el flúor gana un electrón, ¿verdad? Entonces, a partir de eso nosotros podemos decir, el número de oxidación del sodio es uno positivo. ¿Por qué uno positivo? Porque pierde un electrón. Y alguno me estará diciendo, bueno, genial, profe, pero si pierde no tendría que ser negativo. Pues sí, pero como pierde el electrón, y el electrón es una partícula subatómica con carga negativa, entonces yo estoy perdiendo carga negativa, me quedo positivo. ¿Cuántas cargas negativas perdí? Uno. Entonces me quedo una vez positivo. Soy más positivo que antes porque perdí una carga negativa. Y en el caso del flúor, como ganó ese electrón extra, ganó una carga negativa, entonces su número de oxidación va a ser uno, porque gana un electrón, pero negativo, ¿verdad? Y en este caso es un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque no se comparten electrones, sino que más bien el sodio pierde el electrón y el flúor gana ese electrón. Uno pierde, otro gana. Y esa era una característica de los enlaces iónicos, para recordar un poquito, y de los compuestos iónicos también. En el caso de los iones atómicos sencillos, su número de oxidación corresponde a la carga real del ion. Y eso vamos a ver más adelante, esta frasecita traducida a algo más práctico. Pero básicamente dice que si yo tengo un ion atómico, o sea, un solo átomo con carga positiva o negativa, entonces su número de oxidación de ese átomo con carga positiva o negativa va a ser igual a la carga del ion y ya. Por ejemplo, cuando el sodio pierde su electrón, se queda con una carga positiva 1. Y si yo lo estudio por separado a este ion sodio, voy a ver que su número de oxidación es igual a 1, igual a su carga. Vamos a ver con ejercicios más adelante. Bien, ahora, en compuestos con enlaces covalentes, el número de oxidación se asigna siguiendo un conjunto de reglas arbitrarias que vamos a ver enseguida. ¿Okay? Al elemento más electronegativo, y acá para repasar un poquito, les pido que repasen algunos términos. Electronegatividad, ¿sí? Eso definimos muy bien cuando estábamos hace varios años ya. Entonces, aquel átomo que es más electronegativo, siempre voy a asignarle un número de oxidación negativo. Y a aquel átomo que sea menos electronegativo, voy a asignarle siempre un número de oxidación, perdón, positivo. ¿Está? Entonces, también hay que recordar la regla del octeto. La regla del octeto me dice por qué un átomo perdería su electrón y por qué otro átomo ganaría electrones. ¿Sí? Básicamente es para completar siempre una configuración electrónica en la última capa que sea similar a la de un gas noble, ¿verdad? Entonces, si un átomo necesita electrones para completar 8, por ejemplo, o 2, entonces él va a ganar electrones. Y si un átomo necesita perder esos electrones para completar 2 o para completar 8, entonces va a perder. ¿Sí? Y los electrones siempre son más atraídos por átomos que son más electronegativos.
¿verdad? Un átomo que es más electronegativo es más atractivo, tiene mayor fuerza para atraer electrones ajenos. Por eso le damos un número de oxidación negativo. Acá hay una tablita de números, no, mentira, es una tablita de electronegatividades, ¿sí? Y esta tablita me muestra que la electronegatividad aumenta mientras más arriba voy en la tabla y mientras más a la derecha estoy. Por ende, el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica es el flúor. Fíjense que toda esta parte de acá es súper electronegativo. O sea, tienen mucha fuerza para atraer electrones ajenos y no van a perder nunca sus electrones, ¿sí? Bueno, nunca es un decir, depende de con quién se junten. En cambio, los metales que están acá, sus electronegatividades son muy bajas, entonces ellos tienden a perder sus electrones. Esta tablita no hay que saber de memoria, hay que saber nomás que la electronegatividad aumenta mientras más arriba y más a la derecha estoy de la tabla periódica. Al igual que, que el radio atómico, que la energía de ionización, etc. El radio atómico en realidad disminuye mientras más voy a la derecha. Eso me dice que el átomo es más pequeño, por ende, bueno, es más pequeño el átomo porque es más electronegativo. O sea, el núcleo del flúor, por ejemplo, tiene tanta fuerza para atraer los electrones que como que aprieta los electrones hacia el núcleo. En fin, de eso hablamos en primer año por ahí. Entonces, en una tabla periódica los números de oxidación están generalmente indicados. Acá me dice número de oxidación. En su tabla periódica también tendrá este cuadrito de ejemplo donde indica cuál es el número de oxidación. Y acá me dice que el número de oxidación del hidrógeno puede ser uno positivo o uno negativo. ¿Está? Veo también que del boro es 3, del carbono puede ser 2 o 4, del nitrógeno puede ser 2, 3, 4, 5, positivo o negativo. ¿Sí? Hay una tablita de números de oxidación que yo les voy a compartir en todo caso si no tienen tabla periódica, pero si tienen tabla periódica van a tener a mano todos los números de oxidación de todos los elementos. Esta es una tabla periódica que yo saqué de esta página, que está acá abajito, ¿sí? ptable.com barra el idioma español, electrones barra oxidación states o estados de oxidación, ¿verdad? Y acá me dice que la oxidación o los estados de oxidación son o es el número de electrones que puede sumar o removerse de un elemento cuando éste forma algún compuesto químico, ¿verdad? Está en inglés nomás, pero está ahí. Una manera de definir también un estado de oxidación. Y en esta página también pueden ver átomos con su estado o número de oxidación acá abajito. Fíjense, el hidrógeno -1 más 1. Los gases nobles no tienen número de oxidación. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan perder ni ganar electrones para completar una configuración electrónica estable. Ellos ya son estables. Por eso son nobles. El oxígeno siempre -2. Algunas excepciones vamos a ver. Yo les voy a agregar o les voy a compartir en PDF la tablita como les dije. Generalmente todos los metales del grupo 1 siempre su número de oxidación 1. Todos los metales del grupo 2 siempre número de oxidación 2. Todos los metales de transición del grupo 3, número de oxidación 3. Todos los metales del grupo o de los metales de transición del grupo 4, número de oxidación 4. Todos los metales, o mejor dicho, los metaloides del grupo 3A tienen número de oxidación 3, 3, 3, 3, excepto el talio que tiene 3 y 1. ¿Sí? Y así. Pueden memorizarse si quieren, no hay ningún problema. Los más importantes para memorizar son los del oxígeno y los del hidrógeno. Y los de los metales de transición. Perdón, metales alcalinos y alcalinos terros. Esos de ellos sí o sí tienen que saber, mirándoles nomás. Bien, entonces, las reglas para asignar el número de oxidación. El número de oxidación de cualquier elemento libre, o sea, un metal, por ejemplo, que no esté combinado con nada, o de elementos poliatómicos, o sea, moléculas de hidrógeno, de ozono, de oxígeno, de azufre. No sé por qué, pero siempre que grabo videos pasa de todo. Ambulancia, chipero, boyero, perro, etc. En fin, número de oxidación de cualquier elemento libre.
no combinado siempre es cero. ¿Por qué? Porque él está estable. Una vez que se combina con otro es que él pierde o gana electrones. ¿Está? Y eso le incluye a los elementos poliatómicos. ¿Ok? Vamos a ver con ejercicios luego. La carga de un ion monoatómico, o sea, un ion de un solo átomo, es el número de oxidación del elemento de dicho ion. O sea, si yo tengo un elemento químico, por ejemplo, calcio, y está ionizado, o sea, tiene carga +2, entonces el número de oxidación de ese elemento ionizado es igual a su carga. Vamos a ver en breve ejemplos. En compuestos iónicos o compuestos covalentes, la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a cero. Esto es muy importante porque vamos a basarnos para esta clase, para este video, para esta tarea, en esto que dice acá. En compuestos iónicos, compuestos iónicos o covalentes, la suma del número de oxidación de todos los átomos es igual a cero. Y en un ion poliatómico, que también vamos a ver en algún ejemplo, es la suma de los NOx de los átomos constituyentes la que indica la carga del ion. O sea, por ejemplo, el ion poliatómico que tengo acá es un ion poliatómico, ¿por qué? Porque tiene más de un átomo, tiene 5 en total. ¿Sí? ¿Y por qué es un ion? Porque tiene carga eléctrica. Entonces es un ion poliatómico. Y me dice, la suma de los números de oxidación de todos los átomos constituyentes, o sea, la suma del número de oxidación del azufre y la suma del número de oxidación del oxígeno, me va a dar igual a la carga de este ion poliatómico. En el caso de las otras moléculas, sean iónicas o covalentes, ¿verdad? La suma de los NOx de cada elemento me tiene que dar cero. ¿Ok? Y vamos a ver ahora ejemplos justamente con este ejercicio. Entonces, en este ejercicio me dice determinar el número de oxidación del azufre nomás en cada una de las siguientes moléculas o iones. ¿Tá? El azufre, de él quiero saber. Y el azufre está acá, está acá, está acá y está acá. ¿Sí? Hay muchas maneras de calcular. Yo suelo hacer una y no sé, pueden quedarse con esta que les voy a mostrar. Voy a numerar o, mejor dicho, ordenar esto. Me quedo con el A primero. El A dice H2S, ¿sí? ¿De quién quiero saber? Del azufre. Entonces, encima del azufre yo voy a poner una X, porque él quiero saber. ¿De quién yo sé? Del hidrógeno, porque yo sé del hidrógeno, profe, si todavía no vi esto en mi vida. Y yo sé del hidrógeno por lo siguiente. A ver, voy a volver para atrás. Yo sé que el número de oxidación del hidrógeno es -1 o +1, ¿sí? Puede ser uno positivo o uno negativo. Veo también que el hidrógeno tiene una electronegatividad menor que el azufre, ¿sí? ¿Y qué decía mi teoría? Me dice, al elemento más electronegativo voy a asignarle un número de oxidación negativo. Entonces, al azufre le voy a asignar un número de oxidación negativo, o sea que puedo ver ya que el resultado va a ser negativo. Y al que es menos electronegativo le voy a asignar un número de oxidación positivo. Acá el menos electronegativo es el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a usar su número de oxidación positivo. En este caso va a ser positivo 1, no va a ser negativo 1. Entonces yo digo, bueno, está bien. El hidrógeno va a usar su número de oxidación positivo, positivo 1. Los números de oxidación siempre vamos a poner arriba del elemento, ¿está? ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, yo sé que la suma de estos me tiene que dar igual a cero, ¿sí? Ah, pero entonces es más 1 más x igual a cero y de ahí despejo. Y sí, más o menos. Siempre que tengamos un subíndice, este subíndice le va a multiplicar al número de oxidación que corresponde, del elemento que le corresponde, ¿está? En este caso entonces va a ser 2 por +1, en este caso va a ser +2, y a esto le vamos a sumar el valor de la incógnita, que en este caso es x, y eso es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Por si acaso nomás se pregunten. Por lo que me dice mi teoría. Mi teoría me dice, acá,
En compuestos iónicos o covalentes, la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a cero. Está bien. Entonces vuelvo a mi pizarra y digo, más 2 más x es igual a cero. Si yo quiero despejar esto, o sea, es un despeje simple y sencillo, todo esto que le está sumando la x va a pasar al otro lado restando, ¿verdad? Entonces esto va a ser x es igual a cero menos 2. Entonces x es igual a menos 2. Y ahí termina este ejercicio. ¿Por qué termina ahí? Porque ya encontré el número de oxidación del azufre. ¿Cómo yo sé que este es el número de oxidación del azufre? Porque acá yo puse que el número de oxidación del azufre era X. Entonces yo tenía que encontrar el valor de esa X. Y ya está. Y yo puedo volver a mi tabla de números de oxidación o a mi tabla periódica y mirar si es que el azufre tiene algún número de oxidación que sea menos 2. En este caso sí, tiene. Entonces está bien. ¿Está? Si me hubiera salido 3, por ejemplo, nada que ver con los números de oxidación de acá, entonces algo hice mal. ¿Ok? Bien, ese es el A. El A. El B. El B. Y acá vamos a ir viendo algunas cuestiones importantes. Voy a hacer más grande para que podamos poner los numeritos, los números de oxidación. Espérame que. Ahí está. Ok. Entonces, siempre puedo volver a mi tabla periódica y ver quién está más a la derecha y más arriba. El que está más a la derecha es el cloro. ¿Sí? El cloro está más a la derecha que el azufre, entonces el cloro es más electronegativo. Si no me creen, puedo volver acá atrás. El cloro está más a la derecha, por ende su electronegatividad es mayor con respecto a la del azufre. Sin necesidad de ver esta tabla anaranjada. Viendo la tabla periódica ya puedo deducir. Entonces, yo digo, bueno, ¿de quién quiero saber? El del azufre, porque eso me pedía el ejercicio. ¿De quién yo sé? Del cloro. Pero, profe, el cloro tiene un montón de números de oxidación. Fíjate, profe, tiene más uno más 3 más 5 más 7 y tiene menos uno menos 3 menos 5 menos 7. ¿Cuál va a usar entonces, profe? Bien, esa es la pregunta correcta. En, en compuestos así, compuestos binarios, eh, cuando el cloro no se combina con el oxígeno, se combina con cualquier otro elemento, generalmente usa su número de oxidación menos uno. ¿Sí? Menos uno. Menos porque es más electronegativo que el azufre. Y uno porque acá está formando una especie de sal, un compuesto binario. Entonces, yo sé que la suma de estos me tiene que dar cero. Y yo digo, X del azufre menos uno es igual a cero. Ahí está mal. ¿Por qué? Porque no multipliqué por el 2 del cloro, entonces tengo que multiplicar por este, ¿verdad? Así como hicimos hace rato. Entonces va a ser 2 por menos uno menos 2. Ahí está bien. Entonces x menos 2 es igual a cero. De acá despejo, el que está restando pasa a sumar, ¿verdad? El 2 pasa a sumar, 0 más 2 es igual a 2. Entonces el número de oxidación del azufre en este compuesto es igual a 2, positivo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el C un poquito más rápido. El C. El C me dice, vamos a ser más grande. C, no, S, o 3. Ok, acá ya tenemos más elementos en nuestro compuesto. Y yo me voy y miro mi tabla periódica, ¿sí? Y veo que el sodio está en el grupo 1, por ende su número de oxidación va a ser 1. Y el oxígeno dijimos que su número de oxidación siempre va a ser 2. Entonces yo vuelvo a la pizarra y digo, bueno, yo sé que el sodio tiene número de oxidación más 1 y que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, siempre. Entonces el que yo no sé es el azufre, siempre ese va a ser mi incógnita porque mi ejercicio me dice así. Entonces, 2 por más 1 va a ser más 2. Este siempre va a ser x porque no sé cuánto vale. Y acá va a ser 3 por menos 2 menos 6. Y todo eso me tiene que dar igual a 0. ¿Está?
Entonces acá yo tengo x menos 6 más 2 es menos 4 y eso me tiene que dar igual a 0. ¿Está? Entonces yo despejo, lo que está restando pasa a sumar 0 más 4 es igual a 4 positivo. Y termina. Número de oxidación del azufre en este compuesto es igual a 4. ¿Está? Lo mismo, vamos a hacer con el D, que el D es un chiqui diferente. El D me dice que tengo SO4 menos 2 arriba. Ese menos 2 de arriba es la carga de esta molécula. Ya dijimos, esto es un ion. Y su carga es este menos 2 que está acá. Entonces, en este compuesto, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? Y la verdad que ni idea tengo. Pero yo sé que el oxígeno es menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo voy a escribir lo siguiente. X, 4 por menos 2, menos 8. ¿Sí? Y eso es igual a 0. No, mentira. No es igual a 0. ¿Por qué? Por lo que me dice mi teoría. Y vamos a repasar otra vez la teoría. La teoría me dice, en un ion poliatómico es la suma de los números de oxidación de los átomos la que indica la carga del ion. O sea, en un ion poliatómico la suma de todos los números de oxidación es igual a la carga del ion. ¿Cuál es la carga del ion en este caso? Este que está acá, que me da el ejercicio. ¿Sí? Y quiere decir que la suma de estos me tiene que dar igual a la carga del ion, siempre que tenga un ion. ¿Está? Entonces, X es igual, menos 8 pasa al otro lado con el signo cambiado. Tengo acá, menos 8 más 2 me va a dar el resultado, que es igual a 6. Entonces, el número de oxidación del azufre en este compuesto es 6. Este es el único diferente porque justo es un ion, ¿verdad? Después el resto son todos compuestos no iónicos, todos con carga cero. ¿Estamos? Hacemos uno más, hasta que se nos quede. Obviamente ustedes ponen pausa y retroceden todo lo que quieran y copian lo que estamos haciendo. El ejercicio 2 dice, determinar el número de oxidación del fósforo en el P2O5. Bien. ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo en este compuesto? Y vamos a tener eso como incógnita. Y el que sí sé es del oxígeno, que siempre va a ser menos 2. Siempre el oxígeno menos 2. No es ningún ion, entonces la suma de todo esto, la suma de sus números de oxidación me va a dar igual a 0. Bien. 2 por x, 2x, 5 por menos 2, menos 10. Y esto me tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque no es un ion. Entonces, siempre igual a 0. De acá, el menos 10 va a pasar al otro lado sumando y me va a quedar 2x igual a 10. Y este 2 que le está multiplicando a la x va a pasar a dividir. X es igual a 10 sobre 2. Por ende, x va a ser igual a 5. Y ya está. Obviamente ustedes pueden hacer directo, o sea, pueden escribir el problema inicial, ese sí o sí tienen que escribir, sí o sí les pido. Y el despeje final, ¿cómo queda? Los intermediarios pueden obviar si es que saben despejar. Si no saben despejar, hagan el paso a paso, no hay ningún problema con eso. ¿Está? Siguiente. Quiero el número de oxidación del hidrógeno en el NaH, o hidruro de sodio. Bien. ¿Cuál es mi incógnita ahora? El del hidrógeno. ¿Y cuál es el que yo sé? El del sodio. El sodio está en el grupo 1, entonces su carga siempre va a ser más 1. Positivo porque es un metal. Entonces, no es ningún ion y esto va a ser igual a 1 más x, ¿verdad? Igual a 0.
¿Por qué uno? Porque no hay ningún subíndice que le multiplique a ese numerito de arriba. Entonces, este que está sumando pasa a restar el otro lado y me queda que x es igual a -1. ¿Sí? Entonces acá yo digo, ah, mira un poco, el hidrógeno entonces cuando se combina con metales usa su número de oxidación -1. Y llego a ese tipo de conclusiones. De estos dos que quedan voy a hacer el D, que es creo el que más miedo les puede dar, pero para que vean que es bastante sencillo. Tengo el cromo, el oxígeno, y me dice que todo esto es un ion. ¿Por qué? Porque arriba me pone un -2. Está la carga de todo el ion. Entonces yo quiero saber el número de oxidación del cromo. Entonces mi cromo va a ser X y mi oxígeno siempre va a ser -2. ¿Sí? Entonces, 2 por X, 2X, 7 por -2, -14. Y todo esto tiene que ser igual a -2. ¿Sí? Porque es un ion. ¿Cómo yo sé que es un ion? Porque siempre me va a dar la carga acá arriba. Entonces, 2x menos 14 igual a -2. El 14 que está restando pasa al otro lado sumando. Y me queda que esto es -2 más 14. Y acá, este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me queda que x es igual a 12 sobre 2. Y de acá tengo que x es igual a 6. ¿Verdad? O sea, yo ya hice directo acá la suma. 14 menos 2, 12. 12 dividido 2, 6. Y ahí está. Entonces, ¿qué les va a quedar como tarea? Y los ejercicios que están acá. Les voy a mostrar los que siguen, que son estos, que les voy a compartir luego en PDF, ¿verdad? Son muchísimos, pero para que practiquen y se les quede. ¿Está? Y dejamos hasta acá este video.